En diciembre de 2023, Robles se presentó en el Movistar Arena, uno de los estadios más importantes del país, con capacidad para 15.000 personas, y logró llenarlo 2 veces, pero no estaba ahí para hacer un show de comedia como otros creadores, estaba ahí para dar un verdadero show musical, porque Robles no era solo un youtuber de la vieja escuela, sino un artista en todo el sentido de la palabra. A pesar de llevar más de 15 años creando contenido y de haber tomado decisiones que pudieron marcar el fin de su carrera, Robles lo único que conoció fue el éxito, porque la gente no lo sigue por lo que hace, sino por lo que es y cómo es. Pero para entender verdaderamente su éxito hay que empezar desde el principio. Tomás Arvillaga nació el 1 de octubre de 1988 en Olavarría, un pequeño pueblo a las afueras de Buenos Aires. Desde chico, Tomás siempre fue una persona energética, contando cómo jugaba a ser indio en la plaza de su pueblo, llegando a marcarse la letra T de su nombre en la mano. También era un chico muy apegado a sus hermanos, lo que se mantiene hasta día de hoy. Pero lo que más destacaba de Tomás era su creatividad, que lo expresaba mediante el dibujo, hasta que empezó a frecuentar los conocidos cyberts a la edad de 11 años, donde empezó a aprender más de la cultura digital, que principalmente eran juegos como Counter-Strike, y con la creación de contenido como memes, sketch o gameplays. Esto último sería lo que más llamaría su atención, queriendo intentarlo en su primer canal de YouTube, MrTuco08, donde subiría un gameplay, un tutorial y un sketch. Pero aunque esos videos eran muy simples hasta para la época, fueron lo único necesario para despertar algo dentro de Tomás. Después de eso empezó a tomarle gusto al contenido humorístico, creando un nuevo canal llamado Estrenate una sonrisa, para poder seguir subiendo retos, videos graciosos, anécdotas y algún que otro gameplay, porque como muchos otros chicos, Tomás quería ser como el Rubius, Hola soy Germán o Fernanfloo, aunque había una clara diferencia entre esos creadores gigantes y Robles, su energía y un lenguaje más familiar. Al principio, su contenido era consumido mayormente por gente de su pueblo, como familiares o compañeros del colegio, quienes lo apoyaron con su contenido. Esto en mayor medida por parte de sus amigos y hermanos, aunque no tanto por su padre. En varias ocasiones, Robles contó cómo tenía una relación tensa con este, quien a veces se burlaba de sus videos o que no creía que pudiera llegar a nada con eso, algo que en parte estaba influenciado por la presión económica a causa de las deudas, largos horarios de trabajo y estudios académicos por los que estaba atravesando. Pero todo empezó a cambiar con la creación de un nuevo canal, Robles YouTube, con el que decidiría tomarse en serio la creación de contenido, trabajando más inteligente y aprendiendo las tendencias de la época para poder crecer su canal y así poder cumplir el sueño de vivir de YouTube, aunque claramente no iba a ser tan fácil. Es que durante 2 años Robles no pasó de los 5.000 suscriptores, pero él seguía constante porque además de entender que no era fácil ser popular en YouTube, él también lo hacía por genuina diversión, aunque ello implicaría ir al colegio sin dormir por editar los videos hasta tarde, o tener que rogar para que sus padres no le desconecten el internet durante el día. Pero todo eso empezó a mejorar a mediados de 2015, donde las tendencias de YouTube empezaron a cambiar, haciendo brillar más a las personas como Robles, quien ahora sí, en menos de un año, logró pasar de esos 5.000 suscriptores a 10.000, y de 10.000 a 100.000 en cuestión de meses, instaurando a Robles dentro de la comunidad de youtubers en Argentina, marcando el 2016 a 2018 como sus mejores años en la plataforma, siendo los videos de Butterflip Challenge y reacciones sus principales fuentes de visitas en esa época, lo que a su vez se traducía en ganancias. Tantas ganancias que antes de cumplir los 18 años ya ganaba lo suficiente para ayudar a su familia, entendiendo que YouTube ya no era un hobby, sino un trabajo, donde un mal video podía significar una caída fuerte, y más siendo un youtuber con 900.000 suscriptores. Pero aún así decidió tomar una decisión que no sabía cómo podría resultar, pero era mejor un golpe temprano que tardío, si ese era el caso.
En 2016, cuando Robles estaba por llegar al millón, sintió que debía revelar algo muy importante, no solo a su audiencia, sino a su familia, y esto sería revelado mediante un video. No sé si se lo esperaban, yo creo que no, o sea, no me muestro afeminado porque no soy afeminado y no tiene nada de malo tampoco, pero sí, soy gay, homosexual, como quieran decirle. Sí, Robles era homosexual. En 2016 no era tan común ver creadores que admitan abiertamente su homosexualidad, marcando un antes y después en su nicho de contenido. Pero lo que más le preocupaba no era la opinión del público, sino la de su padre, quien al principio evitó dirigirle la palabra, no tanto por desprecio, sino por el impacto de la noticia. Afortunadamente, tiempo después en una conversación a solas en el auto, su padre se quebró pidiéndole perdón por lo que le había dicho en el pasado, tomando la decisión de mejorar la relación con su hijo y en consecuencia el ambiente familiar. Después de eso, Robles empezó a crecer exponencialmente, pasando rápidamente de 1 a 4 millones de suscriptores, teniendo un mínimo de 1 millón de visitas por video y con picos de 80 a 90 millones de visitas. También llegó a tener apariciones en videojuegos y hasta sacó su propio libro, además de empezar a relacionarse con creadores en ascenso como El Demente o Pedrito M, con quienes desarrollaría una amistad muy fuerte. Pero llegando a 2018 había alguien más que los estaba observando, su ídolo de la infancia, el Rubius. En ese momento estaba organizando un torneo presencial de Fortnite en Madrid, después de haber roto récord con una edición anterior. Entre los 100 youtubers invitados estaban Robles, Pedrito y El Demente, quienes serían los mayores representantes de Argentina en el torneo. Al igual que la edición pasada, sería transmitida en vivo, lo que pondría nervioso a más de uno, ya que era un torneo de youtubers y muchos no estaban acostumbrados a estar en vivo, aunque Robles ya tenía experiencia en el streaming, habiendo hecho unos pocos unos meses atrás, así que a él no le jugaba los nervios por ese lado, sino por el alto nivel de los participantes. Y es que entre ellos estaba Lolito, Oli Gamer y el propio Rubius, aunque Robles no se quedaba muy atrás, y es que ya llevaba meses dedicándose exclusivamente a Fortnite, tanto en sus videos como en el stream, logrando así estar muy cerca de esos rivales tan complicados. Llegados el día del evento, este consistiría en 4 partidas individuales y una en escuadra. En la primera, Robles logró quedar entre los 4 mejores, siendo bajado por Lolito, uno de los mejores de ese evento, aunque eso le dio confianza, ya que notó que muchos creadores que estaban ahí no eran jugadores competitivos, sino youtubers de otros rubros. La última partida todo se puso más tenso, cuando Robles logró llegar hasta el último duelo final contra Oli Gamer y contra todo pronóstico ganó la victoria Royal, coronándose así como uno de los mejores jugadores de ese día, dándole así otra coronación de gloria argentina y marcando otro hito en su carrera. En esa última sufrió un problema técnico grave, su micrófono dejó de funcionar, algo crucial en un juego donde la comunicación lo es todo, así que sin poder coordinarse con su equipo fueron eliminados rápidamente y casi sin tiempo de procesarlo tuvo que salir corriendo al aeropuerto para volver a Argentina, porque si perdía ese vuelo debía esperar una semana para volver a su país, regresando así con una victoria importante y varias derrotas. En 2019, el youtuber Shooter, miembro del grupo Los Piscineros, invitaron a Robles y a Pedrito M a vivir una temporada en Andorra para crear contenido, a lo cual los dos aceptaron rápidamente debido a los beneficios claros, menos impuestos y mayor calidad de vida, aunque antes de ese viaje, Robles haría una firma de libros masiva a manera de despedida de su público argentino, antes de irse una larga temporada. Una vez en España, Pedrito, Robles y los Piscineros crearon montones de contenido ultra viral e hicieron amistades que, aunque distantes, se mantuvieron hasta el día de hoy. Tras un tiempo viviendo con el grupo, los argentinos decidieron mudarse a una casa propia, principalmente porque ya no estaban interesados en hacer ese tipo de contenido y buscaban un lugar más tranquilo. Así fue que la casa elegida era una mansión de 3 pisos ubicada cerca de la del Rubius, que para 2 personas estaba
más que seguro que iba a sobrar espacio, pero más espacio iba a sobrar cuando, después de pagar el primer alquiler, Pedrito le confesó a Robles que volvería a Argentina. La razón de esto era que debía encargarse de su nueva marca de ropa, Cuda Rose, ya que era un proyecto que Pedrito venía planeando hace muchos años y al vivir tan lejos iba a dificultarle mucho el crecimiento de su marca, además del claro distanciamiento de su familia. Pero a pesar de esta confesión, Robles siguió adelante con su decisión de vivir en Andorra, motivado principalmente por los bajos impuestos, la alta calidad de vida y que ya había pagado la entrada a la casa, que conociendo la zona probablemente rondaba los 30.000 euros. Poco tiempo después, tras 8 años creando contenido sin parar, subiendo videos cada semana, editando de madrugada, adaptando formatos y diseñando miniaturas, Robles alcanzó los 10 millones de suscriptores. Hoy es una cifra que parece normal dentro de YouTube, pero en ese momento 10 millones fueron los necesarios para coronar a Robles como el youtuber argentino más grande de la plataforma, y aún así no bajó el ritmo, sino todo lo contrario, anunciando una nueva etapa en el canal donde se enfocaría más en los streams y gameplays de Fortnite, en parte porque le estaba yendo muy bien con ese contenido, pero también porque desde sus inicios le atraía la idea de jugar mientras que hablaba con un chat lleno de personas, sumado a que ya no necesitaría forzar un personaje para hacer contenido. A comienzos de 2020 empezaron a circular rumores sobre una posible cuarentena global por un virus proveniente de China, algo que, como era de esperar, alarmó a la amplia mayoría de población, pero para los creadores de contenido era el principio de una nueva era, y es que al estar todas las personas del mundo encerradas todo el día en su casa, el consumo digital explotó, más que todo los streamers, que en esas etapas tan tempranas no eran muchos, pero entre esos pocos estaba Robles, quien formó parte de esa primera camada de streamers que ya estaban activos antes de la pandemia. Cuando el streaming se convirtió en el nuevo contenido meta de internet, él ya estaba consolidado, así que las ofertas millonarias en esa lucha de qué plataforma tiene los streamers más populares, empezaron a llegarle ofertas a Robles, quien en un principio streameaba en OnOlive y después en Twitch, pero que ahora también iba a probar Mixer y Facebook Gaming, donde transmitió durante una larga temporada de manera exclusiva. En febrero de 2022 creó en secreto un nuevo canal que nadie conocería hasta mucho tiempo después, Robles Music. Y es que la idea de hacer música llevaba mucho tiempo rondándole la cabeza, hablando meses antes del anuncio de un gran proyecto que estaba por llegar, y en febrero de 2021 confirmó una nueva extensión del mismo, su etapa musical. Su primer tema fue Lejos de ti, junto a su hermano Rushley, quien lo había acompañado desde el inicio de su carrera. Esa primera canción llegó a superar las 14 millones de reproducciones. Al siguiente mes lanzó otra canción, que incluso superó la anterior. Y sí, su nombre ayudaba al fin y al cabo, era una figura enorme dentro de la creación de contenido. Y en ese momento, muchos streamers estaban intentando dar el salto a la música, pero muy pocos lograron que su música trascienda más allá de su fama digital. En el caso de Robles, aunque empezó como un streamer queriendo hacer canciones, realmente amaba la música, realmente sabía cantar y realmente tenía un mensaje que dar, demostrándolo con sus temas A Fuego y Solo, donde buscaba visibilizar al colectivo LGBT y los problemas que rodean a los miembros de este, además de empatizar con las personas que se sienten solas a pesar de estar rodeadas de amigos y familia. Con los años, Robles no dejó de crecer en su nuevo ambiente, colaborando con múltiples artistas, agotando entradas en decenas de shows y logrando hitos que muy pocos alcanzan: presentarse en Lollapalooza y llenar un Movistar Arena 2 veces. Logros que no son comunes ni para artistas consolidados, y todo eso mientras que sostenía al mismo tiempo su carrera como youtuber, streamer y figura pública. Y es que Robles llevaba 4 vidas distintas, pero como muy pocos, logró que todas funcionaran, y no solo que funcionaran, sino que cada una logró mantenerse al ritmo de las demás.
En febrero de 2024, Robles presentó a alguien que durante años juró que jamás mostraría, y es que desde sus inicios había repetido que nunca expondría una pareja ante el público, no tanto por miedo a la reacción de la gente, sino para evitar el revuelo mediático que inevitablemente rodea una relación cuando uno es figura pública, además de que en todos esos años solo una vez se expuso sentimentalmente a alguien, y esa experiencia fue tan mala que decidió alejarse por completo del amor, al punto de no considerar ello ni siquiera como una relación, sino como un error. Pero en 2024 ese extremo negacionismo al amor cambió, cuando en un stream cualquiera confesó que estaba en pareja, aunque claro que, como había dicho tantas veces, no mostraría a esa persona ni en un stream ni en ningún lado, para poder así respetar la privacidad de la relación. Sin embargo, semanas después tomó una decisión que marcó una nueva etapa en su vida, comparable a cuando reveló su sexualidad, se mudó a Andorra o inició una carrera musical, y era presentar a Juan. Esto fue en su primer stream en Kick, donde explicaron por qué decidieron hacer pública la relación y contaron cómo se conocieron, y es que Juan atravesaba un momento muy difícil y no estaba para conocer a nadie, pero Robles apareció en su vida, y según palabras de Robles, se enamoró como nunca antes. Después de años de soltería, sintió algo distinto al conocer a Juan, sumado a que hace meses venía fantaseando con tener pareja, pero no fue fácil, ya que Juan al principio era reacio, costándole abrirse y mucho más imaginar una relación con alguien. El punto de quiebre llegó cuando compartió con Robles un problema muy personal, y en lugar de alejarse, Robles decidió quedarse a su lado. Ese gesto hizo que por fin Juan entendiera que Robles no era uno más, sino que él realmente lo amaba y quería estar para él en las buenas y en las malas, empezando así una relación que continúa hasta el día de hoy. Pero Juan no es solo una pareja para Robles, sino un apoyo emocional, estando en sus momentos de éxito y de fracaso, dándole una estabilidad que no había podido tener hace muchos años. A partir de entonces empezó una nueva etapa de contenido, ya no solo con sus hermanos, sino que también con su pareja, que para Juan, un adulto de 46 años, el mundo de internet era completamente nuevo, pero aún así decidió acompañar a su pareja, y uno de los mayores ejemplos de eso fueron las expediciones paranormales, ya que Robles siempre tuvo fascinación por el terror, reaccionando a cientos de casos, investigando sucesos paranormales y llegando a vivir experiencias inquietantes. Juan, por otro lado, admite ser una persona temerosa, pero aún así, pasando momentos incómodos, lo acompañó en varias expediciones alrededor del mundo, porque entendió que estar con Robles implicaba eso, compartir no solo lo cómodo, sino también lo difícil, y aunque esas expediciones pusieron a prueba su valentía, en realidad fortalecieron su relación. Cada asunto o situación tensa era un obstáculo pequeño comparado con el que vendría después. En octubre de 2024, Robles subió un nuevo video a su canal, en el que aparecían todos los Robles que habían existido durante años, debatiendo y planeando algo importante, y es que en medio del traspaso a Kick, la presentación de Juan y su primera gira por el país, su nivel de actividad en redes había bajado mucho. Ya no subía 3 o 4 videos semanales como antes, aunque Robles era consciente de ello. Es por eso que ese video fue una forma de reconocerlo, asumiendo que se había dispersado mucho por culpa de la música, pidiendo perdón a quienes sentían que el canal ya no era lo mismo, pero a manera de enmendar ese error, empezaría una nueva etapa, enfocada en recuperar la constancia y volver a equilibrar todas sus facetas, porque Robles entendía que podía amar la música, pero no podía descuidar a los Robles que construyeron todo lo demás. Y esa temporada de contenido constante, con mayor organización y presencia, se mantiene hasta el día de hoy. En septiembre de 2024 se anunciarían los peleadores del Párense de Manos 2, y entre los nombres confirmados apareció uno que sorprendió a muchos, Robles, y no contra cualquiera,
sino contra Thomas Massa, el creador fitness más grande del país. La noticia puso eufórico a todas las comunidades, aunque no generó gran división en el público, ya que no había una rivalidad real entre ellos, y es que hasta hace unos meses atrás, Robles y Massa habían grabado videos entrenando juntos, y ni siquiera en el cara a cara hubo tensión, más allá del detalle que Robles no saludó, pero aún así no parecía una pelea entre enemigos, sino entre dos conocidos que querían ver quién era mejor arriba del ring, y por lo visto las apuestas no iban con Robles, más que todo porque no era un atleta de alto rendimiento como lo era Massa, pero fue por eso que entrenó muy intensamente, aprendió todo lo necesario sobre un deporte que desconocía y a la par llevó a cabo lanzamientos de canciones, shows, videos y streams. Hasta que, el 19 de diciembre de 2024, llegaría la noche que marcaría el final de ese capítulo, o el comienzo de uno nuevo. De un lado estaba Robles, 27 años, 71 kilos y 167 centímetros de estatura. Del otro, Thomas Massa, más joven, más alto y más pesado. La diferencia física era evidente. Robles había dejado toda la preparación, pero hubo un factor que no consideró lo suficiente: conocer al rival. Hace miles de años, el estratega militar Sun Tzu escribe en El arte de la guerra: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer al resultado de 100 batallas. Y esa noche, Robles no conocía a su oponente. Massa cambió su guardia y peleó de una manera distinta a lo que había mostrado en sus sparrings previos. No fue técnico ni medido, fue agresivo, desordenado y constante. Robles no logró adaptarse a esa intensidad y comenzó a recibir golpes sin responder con claridad. El árbitro intervino. En cuestión de segundos la pelea se detuvo. Nocaut técnico y victoria para Massa. Robles no estaba exhausto, no sentía que su cuerpo llegara a su límite, no entendía la decisión. Más tarde, Luquita Rodríguez, uno de los organizadores, le explicó que el árbitro detuvo la pelea porque no estaba respondiendo a los golpes, algo que en el boxeo es motivo suficiente para finalizar el combate, pero lejos de mostrarse devastado, Robles se enojó consigo mismo, no por perder, sino porque sabía que podía haberlo hecho mejor, aunque esa derrota puede que le haya servido más que si hubiera salido ganador, y es que durante años, Robles solo había conocido el éxito, pero esa pelea fue lo más cerca que estuvo del fracaso en mucho tiempo, y es que el fracaso no es solo caída, también es aprendizaje, que para alguien que lleva en la cima años, enfrentar su límite era casi necesario, porque el éxito no es permanente, y quien conoce la victoria también debe aprender en algún momento lo que significa perder, aunque sea solo en un ring. Después de la pelea, Robles decidió ir al McDonald's con su novio. Mientras estaba ahí revisando Twitter, se encontró un posteo de Coscu felicitando a Massa. Ese comentario no le cayó para nada bien a Robles, y es que apenas habían pasado unas horas desde su derrota, y en caliente decidió responderle de forma agresiva, desatando una polémica que rápidamente se hizo viral, aunque la situación dio un giro inesperado cuando en el ida y vuelta, Coscu expuso una conversación privada con Robles, en donde le había preguntado la situación en Kick, algo que algunos interpretaron como una actitud hipócrita por parte de Robles, porque gracias a Coscu él tenía contrato en Kick, pero esa versión no terminó de sostenerse. Con el paso de las horas y más tranquilo, Robles reconoció que había reaccionado mal, admitiendo que habló desde la bronca del momento y que no fue la mejor manera de manejarlo. Finalmente, tanto él como Coscu aclararon públicamente que entre ellos no había ningún problema serio y que el conflicto quedaba ahí. Tiempo después de la pelea, ya en 2025, Robles, como hacía habitualmente desde que anunció su nueva etapa, hizo muchos streams, videos y canciones, pero entre todo eso había una canción que destacó de todo el resto de lo que había hecho Robles, no solo por la melodía, fotografía o estética, sino por lo que representaba. Pop marcó el reencuentro de dos viejos amigos, pero en versiones completamente nuevas de sí mismos. La canción fue una colaboración entre Robles y Cosmic Kid, nombre artístico de quien hace años había sido conocido como Pedrito BM.
Habían grabado videos juntos en el pasado, fueron parte de una etapa clave en su carrera, y si bien hace unos meses habían hecho un stream juntos, hace años que no compartían un proyecto tan importante, no por conflictos o enemistades, sino porque sus caminos tomaron direcciones distintas. En 2019, cuando Pedrito decidió volver a Argentina, quedó claro que perseguía un sueño distinto al de Robles, y esa decisión marcó una separación natural entre dos personas que crecían hacia lugares distintos. Sin embargo, el tiempo acomoda las piezas, y en ese momento, en esa canción, dos sueños volvieron a cruzarse. Pop no es solo una colaboración musical, fue la confirmación de que algunas amistades no se rompen, sino que evolucionan. Fue revivir algo que muchos creían enterrado en el pasado, una amistad genuina. Hoy en día, Robles sigue con su carrera al igual que todos estos años, haciendo videos con sus hermanos, streams graciosos con Tatatito y cantando canciones por todo el país, para todo ese público que lo acompañó durante todo ese largo camino, porque si bien todo llega a su fin, Robles está lejos de ello. Y bueno, nada, muchas gracias por ver el video. Pido disculpas si me salté alguna información o si no fue del todo objetivo el video, pero el fin de estos es más que todo de entretener y contar una historia. Aún así, tengo en cuenta sus comentarios y voy a tratar de mejorar los videos lo más posible para que me agraden tanto a mí como a ustedes. Pero nada, sin mucho más que decir, me despido. Chao.